alabando a nuestro amado Salvador. Vamos a abrir la Biblia, nuestra palabra de Dios, la palabra de Dios, nuestra Biblia, y vamos a abrirla en Hebreos capítulo 11, y vamos a continuar viendo acerca de estos héroes de la fe. En esta ocasión, hermanos, nos tocan dos héroes de la fe. Pero antes de ello, niños, ahora sí no se me va a olvidar, pusieron precisamente delante de mí un letrero para que no se me olvide que tienen que salir. En este momento los niños de 3 a 8 años pueden salir con su maestra. Gracias, mi hermana, gracias a Dios por cada uno de ustedes. Va a ser de gran bendición tener a los niños también aprendiendo la palabra de Dios, por supuesto a su nivel, con maestras preparadas y listas para enseñar la palabra de Dios. Gracias. Versículo 30 al 31, solo dos versículos que nos va a tomar el estudio, porque es un estudio el de la palabra de Dios el día de hoy. Estaremos viendo acerca de algo muy, muy especial que pasó en la vida de Israel, que nos lleva a la valentía de la fe. La valentía de la fe es el título del mensaje en esta tarde. La valentía de la fe. Gracias. Está bien, nada más el agua está bien, gracias. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice en el versículo 30 y 31, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias, Señor. Esta es tu palabra, mi Dios. Por favor, utilízala de la mejor manera que tú sabes, mi Dios, de acuerdo a la necesidad de cada uno de mis hermanos. Te ruego, Padre eterno, que sea expuesta de la manera como tú deseas, para la honra y la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Mis hermanos, y recordamos que el capítulo 11 de Hebreos nos ha hablado en su totalidad acerca de la fe. Incluso no solo el capítulo 11 de Hebreos, sino también pasa a los capítulos 12 por algunos versículos de los cuales se encuentra hablando acerca de la fe. Conforme nos acercamos a este capítulo, el versículo 30, nos encontramos con el relato bíblico, con la historia de Josué. Esta es una porción de la historia de Josué. En los capítulos siguientes, más adelante, después los que estaremos estudiando el próximo domingo, habla acerca del periodo de primera y segunda de Samuel, al igual que el periodo de Reyes. ¿Sabe? El escritor de Hebreos desea convencer a sus lectores una y otra vez que la salvación viene por medio de la fe y nada más. Ellos estaban impuestos no solo a hacer obras, sino tratar de complacer a aquellos que estaban en inminencia en aquel entonces, en el tiempo del cual se escribió el libro de Hebreos. Nuestra relación con Dios está fundamentada únicamente en las bases de la fe. La fe que es real se mantendrá firme en medio de las pruebas. Así que la fe que es verdadera se demostrará fuerte durante la crisis. Observemos un poco la historia acerca del libro de Hebreos, solo únicamente por unos cuantos segundos si usted lo desea. Pero recordemos que este tiempo del libro de Hebreos se escribió en el tiempo cuando solo algunos años atrás se había introducido el evangelio a esta comunidad judía. Por primera vez en los años atrás había introducido por primera vez el evangelio a esta comunidad judía, así que los judíos estaban tratando de asimilar lo que estaban escuchando. Podemos incluso llegar a la conclusión de que los apóstoles fueron los que estaban impulsando el mensaje que está escrito en esta carta. Ya que quiero que vaya conmigo ahí mismo en el capítulo 2 de Hebreos, en el versículo 3 y 4, y les digo por qué es que los apóstoles son los que están introduciendo esta información a este grupo de hebreos. En el versículo 3 y 4 del capítulo 2 de Hebreos dice lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Las señales y prodigios fueron dadas a los apóstoles. Ellos predicaban la palabra y por medio de las señales y milagros ellos validaban lo que se encontraban predicando. La palabra, como la tenemos el día de hoy escrita, todavía no estaba completa. Por lo mismo tenía que haber este tipo de señales y milagros para validar aquello que estaban anunciando. Algunos en la comunidad judía aceptaron este evangelio. Ellos creyeron en él y venían a Cristo, dejando a un lado completamente las obras.
Pero sabe, también había otros que escucharon el evangelio e hicieron un tipo de compromiso con la iglesia, pero no hicieron una decisión real. En otras palabras, eran un grupo de personas que eran simpatizantes de Cristo, como lo veía en la iglesia. Incluso encontramos personas que en efecto sí se sienten bien al venir a la iglesia, pero no han hecho un compromiso real con su Señor. La idea central entonces del capítulo 11 de la fe es para asegurarle a sus lectores de que no era nada nuevo. Esto no es lo nuevo, no es nada nuevo lo de la fe. Esto es algo viejo. Esto es algo que el Señor ha utilizado a través de los años, a través de todos estos hombres, héroes de la fe. Y cabe mencionar que, por supuesto, también había grandes mujeres de la fe. ¿Sabe? Para este tiempo había personas que habían entrado a la iglesia que decían: es necesario recibir a Cristo, sí, pero también es necesario que hagan cosas de judaizantes. Digamos, es necesario que exista la circuncisión, es necesario que observen las fiestas, es necesario que hagan esto y lo otro. El escritor de Hebreos le dice: no, no es así. No es así, porque en el capítulo 10 te voy a confirmar que nunca ha sido así. De hecho, la palabra de Dios ahí mismo en Hebreos capítulo 10 versículos 38 y 39 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Esto es un pasaje del libro de Habacuc capítulo 2 versículo 3 y 4. Esto es información del Antiguo Testamento que una vez más el escritor de Hebreos se lo está presentando a sus lectores. Así que les dice: no, no es así. Incluso continúa leyendo: pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El mensaje de Hebreos es: ven a Dios a través de la fe. El mensaje para cada uno de nosotros es venir al Señor por la fe. En estos versículos veremos entonces la valentía de la fe. La valentía de la fe. A través de nuestro recorrido del capítulo 11 hemos hablado acerca de diferentes hombres y mujeres de la fe. Ahora nos encontramos y llegamos al versículo 30 y nos encontramos delante de un muro, del muro de Jericó. A través de nuestro recorrido hemos visto entonces el sacrificio de la fe, hemos visto el caminar de la fe, también hemos visto la obediencia de la fe, hemos visto la esperanza de la fe. También más adelante vimos la fe de los patriarcas y vimos en la semana pasada la decisión de la fe en la vida de Moisés. Pero en esta ocasión vamos a llegar al pináculo de la fe, al punto máximo del caminar cristiano, que viene siendo la valentía de la fe. La valentía de la fe. Pero lo quiero poner como una pregunta, el punto número 1. ¿Qué es lo que valida la fe? Lo que valida la fe. La fe verdadera obedecerá. La fe verdadera obedecerá. No importa el costo, la fe enfrenta cualquier oposición, cualquier amenaza o cualquier sufrimiento. También que íbamos, pastor. Así es, mis hermanos. Es importante reconocer esto. Lo que valida la fe es la obediencia. Podemos decir que lo que valida la fe es todo aquello que está dispuesto a soportar. ¿Qué tanto está dispuesto a soportar por su Señor? Cualquier fe que profesa la persona tener acerca de Cristo, decir: Señor, yo creo en ti, pero que se desmorona ante la adversidad, ¿sabe? No representa una fe verdadera. Esto mismo lo podemos ver ilustrado en la parábola del sembrador. Vamos a Mateo, vamos al Evangelio. Está en la proyección, así que necesito que saquen la palabra de Dios en Mateo capítulo 3 y vamos a ver la parábola del sembrador que el Señor comparte con sus discípulos en el capítulo 13, 3 adelante. El Señor habla con sus discípulos en esta ocasión. Mateo 13, ¿lo tenemos ahí, mis hermanos? Mateo 13, correcto, del versículo 13 en adelante. El Señor se encuentra hablando con sus discípulos. En esta ocasión les habla acerca de la parábola del sembrador y dice lo siguiente: y les habla muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra,
y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Hablando acerca de esta parábola, y más adelante nos da la explicación de ella, y quiero que la vea comparándolo con lo que acabamos de hablar en el punto número 1. En el versículo 18 en adelante dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entendemos esto, mis hermanos, cuando los caminos de tierra de aquel entonces, del cual el Señor se está haciendo referencia, donde caminaban las ruedas de las carretas, caminaba la gente, era terreno muy duro. Ya la semilla caía y no se enraizaba, porque solo servía para que los pájaros vinieran y la devoraran. En ese momento no agarraba raíz, por lo mismo era fácil entonces. En el versículo 20 continúa el Señor explicando acerca de esta parábola y nos dice lo siguiente: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es decir, el sol viene y el calor de la presión, el calor del sufrimiento, el calor de la oposición viene y quema lo que el Señor había sembrado en el corazón, porque no se enraizó. Como les decía, cualquier fe que profesa tener en el Señor Jesús, si en el momento de la adversidad empieza a hablar, es una fe no verdadera. Continuamos en nuestro relato el día de hoy en el versículo 30 y 31 del capítulo 11 de Hebreos, donde nos dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora nos movemos en la historia de Israel. Ya hemos ido del Pentateuco, ya salimos de los primeros 5 libros de la palabra de Dios y ahora nos encontramos en el libro de Josué. Y lo primero que encontramos de frente a nosotros es lo que nos dice la letra A: los grandes muros de Jericó. Se encuentran delante de nosotros estos grandes muros. Al encontrarnos en esta porción de la palabra, ya pasaron el tiempo donde el pueblo de Israel había estado en esclavitud. Ya pasaron los 40 años que ellos anduvieron en el desierto porque habían desobedecido a Dios. Ahora Josué se encuentra guiando al pueblo de Israel. No sabemos con exactitud cuántas personas eran, pero se estipula que son aproximadamente 2 millones de personas los que se encontraban en este momento guiados por Josué. Por ello quiero que vayamos a Josué capítulo 6 del versículo 1 al 5. Vayamos a Josué capítulo 6 versículo del 1 al 5. Josué se encuentra en el Antiguo Testamento, inmediatamente después del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Josué capítulo 6 del versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Escuchen bien aquí, mis hermanos. Estaban bajo confinamiento, ¿verdad? Algo nos suena muy común, muy familiar a nosotros cuando escuchamos que está bien cerrada, pero bien cerrada. Estaban bajo confinamiento, no podían salir de la ciudad a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entrado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante.
Y Josué está escuchando la orden y está diciendo: ok, Señor, ¿a cuál es el plan? Porque esto no me suena nada bien. ¿Sabe? Es común pensar que en efecto Josué estuvo quizás esperando una orden diferente, pero esta era la orden la cual el Señor le daba. Continuamos en el versículo 20 y 21, donde dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Versículo 21: y destruyeron a filo de espada todo lo que en esa ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. ¡Wow! ¡Qué tremenda victoria! Y muchos se pueden preguntar: pero pastor, hombres inocentes, niños, hombres viejos, todos cayeron, como vamos a ver, excepto unos. Nos encontramos en esta porción de la palabra al entrar a la tierra prometida, una escena que se considera en su totalidad completamente de fe. No tan solo que Josué, sino que también todas las personas que tuvieron que seguir las órdenes que había dado Dios. Recordemos que Moisés ya había muerto, ya Moisés ya no estaba ahí. Josué era el nuevo líder. Ya cruzaron el río Jordán. Delante de ellos se encontraba Jericó. Ellos ya se encontraban entre medio del Jordán y Jericó. No tenían otra orden más que marchar. Jericó se encuentra delante de ellos. Es una fortaleza rodeada por muros que resguarda el área de la tierra de Canaán, el área sur de Canaán. Era necesario entonces derribar esta ciudad para poder continuar y seguir a la tierra prometida. Era algo difícil. El Señor les había dado el plan. Israel ahora se encontraba ante una ciudad temida por muchos. La letra B es una ciudad temida por muchos. Recordemos que esta fue la ciudad de las cuales temieron los espías. En Deuteronomio capítulo 1 versículo 28 nos dice la palabra, en Deuteronomio 1:28, si recordamos la historia, Moisés había mandado a 12 espías a que fueran y recorrieran la tierra que el Señor les había prometido, tierra donde fluía y miel. El Señor le dio la orden a Moisés hizo fuera, entonces mandó a 12 espías, pero al regresar ellos temieron. Y esto fue lo que dijeron en sus tiendas entre ellos mismos: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Imagínense, regresaron estos espías, 10 de ellos empezaron a meter a las personas. Los muros llegaban hasta el cielo, inmensos, la gente era grandísima. Solo 2 de ellos, ¿recuerdan quiénes fueron? 2 de ellos únicamente dijeron: no es así, el Señor ya nos entregó esta ciudad, solo tenemos que matar. Pero ellos metieron temor a la gente y el Señor dijo: por su incredulidad ahora vagarán en este desierto por 40 años. Wow. La ciudad de Jericó tenía que caer, así que el pueblo de Israel, bajo el comando de Josué, obedeció la voz de Jehová. Sin duda esto fue embarazoso, digamos así, de esta manera. Supongamos que Josué está diciendo: ok, vamos a caminar 7 veces alrededor de la ciudad, 7 veces vamos a caminar, por 6 días vamos a caminar una vez al día alrededor de la ciudad, y caminemos. Esta es la orden de Jehová nuestro Dios. Sigamos adelante. Una vez por 6 días. Podemos creer, hermanos, que la gente de Jericó se encontraba viéndolos desde el muro, viéndolos a estos hombres caminar alrededor de la ciudad por 6 días, y se burlaban de ellos. No sería para menos, porque el hecho de que están en el gran pueblo de Israel, se habla tanto de ellos, solo van a caminar, no van a sacar ni una espada. Esto nos recuerda que Dios se complace en destruir el orgullo del hombre. ¿Sabe? Tenían que ser humillados delante del Señor para que escucharan la voz del Señor.
Esto nos lleva al punto número 2. Nos dice que hay 4 tipos de fe. Y esto lo vamos a ver rápidamente. Los 4 tipos de fe de los cuales encontramos a través de todo el relato del capítulo 11 de Hebreos. A través de nuestro estudio de Hebreos hemos visto entonces a hombres y mujeres ordinarios con una fe extraordinaria. Y en estos podemos ver a los 4 tipos de fe. La letra A nos dice la fe que recibe. La fe que recibe. La fe que recibe es la fe de un mendigo que extiende una mano, que extiende la mano para recibir algo que no. En el momento de nuestra salvación, escúchame bien, hermanos, venimos ante Dios con una fe del mendigo, con una fe del mendigo, ya que extendemos nuestra mano, merecemos. Ya que en el momento de la salvación el Señor nos da algo que es completamente ajeno a nosotros. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pastor, usted dice que yo recibí la salvación no por mis buenos looks. No, tengo noticias, no fue así, sino que fue por la gracia de Dios. Esta es la fe que reconoce que no merecemos absolutamente nada. ¿Entendemos eso? No merecemos absolutamente nada. Dios muestra su gran deseo de amarnos aún a pesar de nosotros mismos. Él muestra su inmenso amor aún a pesar de nuestro pecado. Tanto así que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos recibir el Espíritu Santo, el cual fue puesto en nosotros, que recibimos la salvación, que nos arrepentimos al Señor. Por favor, Señor, perdóname, haz de mí una nueva criatura. Esta es la fe que recibe. También tenemos la fe que recuerda. La fe que recuerda. Esta es la fe que trae a la mente, a nuestro pensamiento, lo que Dios nuestro Señor ha hecho por nosotros. Vamos por el espejo retrovisor y vemos, anduve cerquita de ese golpe. Gracias a Dios el Señor me libró de él. ¿Podemos recordar esos tiempos? Yo creo que muchos de nosotros podemos acordarnos de que hubo que podemos mirar hacia atrás y decir, gracias por haber estado ahí. Amén. ¿Sabe? Esta fe que recuerda también nos ayuda a recordarnos que por lo mucho que nos perdonó el Señor. Recordamos que el gran pecado que nos separaba de Dios. Pero pastor, yo no pecaba tanto. Bueno, la palabra de Dios dice que al que poco se le perdona, poco ama. ¿Recuerdan lo que dice en Lucas 7? Tenga cuidado, hermano, porque si usted dice, no, yo no era tan pecador, el vecino lo viera, pastor, las fiestas que se ponen todos los fines de semana, yo no tanto, pastor, de vez en cuando. Eso no tiene nada que ver. Recuerde lo mucho que el Señor lo ha perdonado, porque mire lo que dice Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. No es que se le haya perdonado poco. El Señor perdona todos los pecados. Pero en nuestra mente creemos que no era tan pecador, no era tan malo. Yo lo podía haber hecho yo solo, pero le di oportunidad al Señor Jesús de que me salvara. Al que poco se le perdona, poco ama. ¿Qué tanto ama usted? ¿Qué tanto está dispuesto a demostrar? ¿Qué tanto odia a esa persona? Una vez que recibió la fe, recuerde también la cantidad de promesas que el Señor tiene delante de nosotros. Esa es la fe. Recuerde, el Señor ha prometido una y otra vez, y no solo lo ha prometido, ha cumplido cada una de las promesas. Hace un año atrás, hermanos, estábamos viendo esta pandemia y no le veíamos fin. Gloria a Dios, ahora el Señor nos está llevando a través de este proceso para poder salir de ella. Gloria a Dios. ¿Podemos decir que el Señor se ha mantenido fiel? Amén, amén. El Señor no ha faltado su promesa. Sí, en efecto, hay personas que se nos han adelantado, pero saben que ella recibe, no solo recuerda, sino que la fe también se arriesga. La fe se arriesga. Una vez que nos damos cuenta de las promesas del Señor y tomamos muy en serio aquello que el Señor nos ha dicho a través de su palabra, no nos importa las circunstancias, sino nos arriesgamos para morir enfrente en la fe, así como lo hizo Josué y estos 2 millones de judíos que se encontraban frente a los muros de Jericó. Romanos 8:31 nos recuerda
¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es, ¿quién contra nosotros? Amén. Gloria a Dios, y podemos decir que así ha sido a través de todo esto. No solo que recibe, no solo que recuerda, no solo que, sino que la fe descansa. La fe que descansa. Esta es la fe. El sufrimiento no es conmovida. Esta es la fe que rige la vida de un verdadero cristiano. La fe que descansa. Por siglos los hijos de Israel fueron esclavos. Años después estuvieron caminando por el desierto. Su gran líder Moisés había muerto. Un ejército. No poseían armas, armamento bélico, digamos, pero sabían que el Todopoderoso abogaba por ellos. Los israelitas habían aprendido a confiar en Él. A través de la adversidad ellos aprendieron a confiar en Él. Nuestra confianza en nuestro Señor se fortalece a través de la adversidad. ¿Han tenido situaciones difíciles de los cuales han puesto su confianza completamente en el Señor? Y si ha sido el Señor, los ha sacado adelante. Y ahora que ya la libraron, podemos confiar y decir: Señor, gracias. Gracias, ahora descanso en ti, porque sé que eres real. Amén. ¿Sabe? Los israelitas habían aprendido a confiar en Él, y ahora entonces el Señor los llevaba a la victoria. Y eso nos lleva al punto número 3. El punto número 3 nos dice la demostración de la fe. La demostración de la fe. ¿Sabe? Cuando la Biblia nos dice que vengamos a Dios nuestro Señor a través de Cristo, este es el mandamiento. El Señor nos está dando un mandamiento. Si lo hacemos, entonces obedecemos. Muy sencillo. El mandamiento es confiar en Cristo. El obedecer entonces nos da la salvación. Amén. Sencillo. La demostración de fe siempre se demuestra en la obediencia. Lucas 9:35. Lucas 9:35 nos dice: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado. El mandamiento: a Él oíd. No al San San lo otro, San Cacahuatito, ¿cómo se llamaba, hermano? San Cacahuatito, o todos los santos que había y por haber. No. A Él oíd. Este es mi Hijo amado. Este es el mandamiento. Obedécelo. ¿Y sabe lo que recibimos? La vida eterna. La proclamación del Evangelio es un mandato. Id, arrepentirse, creer. Ese es el mandato. Y cualquier persona que pone su fe en Cristo, esto es el que obedece al Evangelio. ¿Sabe? La Biblia de esto nos dice lo siguiente en Romanos 1 al 7. Vamos a leer la palabra por una porción de 7 versículos en Romanos 1, donde nos habla acerca de lo que está diciendo aquí el apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios y amados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La salvación viene a aquellos que creen, y cualquier cosa que pase después de ahí es a través de la fe. La fe es demostrada entonces en la obediencia. Esta es la valentía de la fe, el ser obediente. La verdadera fe tiene el valor de creerle a Dios. Tiene el valor de enfrentar los conflictos. Tiene el valor de recibir órdenes ridículas como se le dieron a Josué y al pueblo de Israel. Pero tiene increíbles promesas de parte de Dios.
Mi hermano, podemos llegar a la conclusión de que el Señor nos dice que hagamos cosas a veces que nos saca de nuestra área de confort. Está bien, el Señor está ahí. Él se ha comprobado más de una vez de que en efecto Él estará ahí para cuidarnos. ¿Podemos decir amén a esto? ¿O el Señor le ha faltado? Mi hermano, levante la mano si así ha sido en este año. ¿El Señor ha faltado en algo? Gloria a Dios que no. La experiencia de Jericó fue tan solo una ilustración de ellas. Lo que marca la fe es la obediencia. ¿Cómo sabemos que alguien tiene una fe real, una fe cristiana real? Bueno, cualquier persona que es un verdadero hijo de Dios, la letra A nos dice, obedece la palabra, obedece la palabra. Escuchen esto, mis hermanos, la perfecta obediencia se demuestra en la vida del cristiano no por la perfección, sino por la dirección de su vida. Nadie le está pidiendo que sea perfecto, solo le está pidiendo el Señor que use la palabra para que la utilice para la dirección de su vida. Tenemos una más perfecta ilustración de la fe y quiero que la vean en el versículo 31. Observe lo que dice en Hebreos 11:31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Es interesante cómo es que encontramos en esta porción de la palabra desobediencia, la cual es lo opuesto a la fe. No se me pierdan, hermanos. Palabra que vimos el miércoles, los que estuvimos en el estudio del miércoles. Sabemos entonces que la alternativa a la obediencia es la ¿qué? Desobediencia. No hay nada entre medio. Por más que lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española, no hay nada entre medio. Solo obediencia y desobediencia. Optamos por obedecer o no. Pero es interesante aquí cómo es que la palabra desobediencia es utilizada en el versículo 31. Eso nos demuestra algo y lo vamos a ver en un momento. Vemos en esta porción de la palabra cómo es que el Espíritu Santo escoge esta siguiente ilustración como una gran fe, una fe de gran valentía, y la podemos encontrar en la vida de una mujer ramera, una prostituta. ¿Cómo? Pastor, una mujer ramera la hizo al salón de la fama de la fe. Créame, hermanos, cuando escucharon esto los hebreos que estaban leyendo esta carta por primera vez, que aún les quedaba algún poquito de quizás de consideración de que tenían que hacer obras para poder agradar a Dios, en ese momento quedaron aplastadas completamente esas ideas, ya que ellos dijeron entre sí, ¿cómo es posible que una ramera la haya hecho a esta lista de hombres y mujeres de la fe? Rahab era una mujer cananea, escuche bien, ni siquiera era judía. Era una mujer gentil, como todos nosotros. Una mujer de una tribu que estaba a punto de desaparecer. Eran los amorreos. Pero Rahab hizo algo. Decidió creerle a Dios. Algo tan sencillo de lo cual hemos hablado todo este tiempo. Ella fue obediente, ella le creyó a Dios. Por supuesto, había en Jericó diferentes tipos de personas. Había desobedientes, había incrédulos, había todo tipo de personas, y la palabra de Dios dice que hubo desobediencia, lo cual implica que la verdad de Dios había sido proclamada. Escuchen bien, en el momento cuando pensamos que Dios fue exagerado al destruir hombres, niños, mujeres, todo lo destruyó el Señor. Y en el momento que nosotros pensamos que Dios fue injusto por ello, tengamos cuidado, mis hermanos, porque fíjese lo que dice. Ellos de ninguna manera habían recibido el mandato de Dios. El Señor les había advertido que ahí venía este juicio sobre ellos. El Señor les había advertido una y otra vez. Ellos sabían, incluso como lo vamos a ver en este momento, la palabra de Dios nos dice que Rahab, ella decidió escuchar la voz de Jehová. Ella recibió a los espías. Leemos la historia completa en el capítulo 2 de Josué y vamos a la palabra de Dios en Josué 2. Josué 2 del versículo 1 al 5. Josué nos dice lo siguiente. Les voy a dar tiempo para llegar ahí, mis hermanos, en Josué capítulo 2.
¿Estamos ahí, mis hermanos? Josué capítulo 2 del versículo 1 al 5. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente. Me llama la atención aquí, comentaba a mi esposa el día de ayer, digo, es interesante cómo es que él envió únicamente a 2. ¿Recuerdan cuántos fueron de los espías? ¿Cuántos espías eran? Fueron 10 de ellos. Empezaron a meterle miedo al pueblo. Solo 2 de ellos, ¿quién fue? Josué, ¿y quién más? Caleb, correcto. Fueron los que regresaron y dijeron: no, el Señor nos entregó la tierra, podemos avanzar. Josué dijo: no voy a mandar a 12, en esta ocasión solo voy a mandar a 2. Yo creo que fue muy sabio en su decisión. Dice la palabra de Dios, y continuamos leyendo: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban, cerraron la puerta, siendo ya oscuro. Esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. ¿Fue esta verdad lo que estaba diciendo ella? No, no es. ¿Pudo haber salvado Dios a los espías si ella hubiera dicho la verdad? Sí, sí lo pudo haber hecho. La historia hubiera sido un poco diferente, pero sí lo hubiera hecho el Señor. ¿Podemos decir entonces que ella hizo lo correcto al mentir? No hizo lo correcto. Pero sí podemos reconocer la valentía al enfrentar las órdenes del rey. Ella lo hizo con valentía. En el versículo 6 en adelante nos dice lo siguiente: mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Qué historia tan tremenda. Esto nos lleva a la letra B, el galardón de la obediencia. El galardón de la obediencia. Seguimos leyendo ahí en Josué capítulo 6 y veamos en qué terminó todo esto. Josué capítulo 6 versículo 21 al 25. Y destruyó a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían recorrido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de ahí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron todas sus parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumió con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro.
Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¡Wow! ¡Qué historia! La ciudad de Jericó fue destruida completamente, pero Rahab la ramera, junto con su familia, había sobrevivido el juicio de Dios. Rahab se encontró en una situación de extremo peligro al haber escondido a estos dos hebreos en el techo de su casa, y puso su vida en un peligro inmenso, pero lo puso en las manos de su Dios. ¿Sabe? De acuerdo con Mateo 1 al 5, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Mateo 1 al 5. Ya que una de las realidades de la vida de esta mujer es que, a pesar que ella era una mujer completamente enajenada a todo lo que tenía que ver con el pueblo de Israel, ella termina siendo parte del linaje del Mesías. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios en Mateo 1 al 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró a Ruth, a Obed, y a Obed a Isaí. ¿Sabe? Rahab fue la madre de Booz. Ella fue la tatarabuela del rey David. Esa es la misericordia de Dios. Cuando le creemos a Dios y somos valientes a tomar una decisión que glorifica el nombre de Cristo. Amén. Rahab tuvo la fe que está dispuesta a mantenerse firme aún en la presencia de un inminente peligro. Esto es lo que hace la fe. La verdadera fe no se desmorona al verse enfrentada por dificultades y peligro. La verdadera fe hace que lo que es correcto obedece a Dios, no importando el precio. ¿Qué tanto está dispuesto usted a pagar por la fe? Esta palabra se encuentra encerrada en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16:24, donde nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sabe? El precio puede ser la muerte. No sufrimos persecución en este país. Lo más que puede hacer es burlarse de uno porque está orando antes de comer. ¿Sabe? Nada de eso va a ocurrir en este momento, por lo menos no en estas próximas horas, o por lo menos así lo creemos. Pero el precio puede ser la muerte, y puede ser una muerte horrible y muerte de cruz. Al considerar a Jericó fue tan solo un principio, ya que esto les ayudará a empezar a habitar la tierra de Canaán. Lo que comenzó en el versículo 32 lo veremos más adelante en nuestra siguiente sesión el próximo domingo. Vamos a estudiar acerca de los demás hombres de la fe. Ya vamos a terminar próximamente este capítulo 11 de Hebreos. Así que los invito a que vengan y escuchen la culminación de este capítulo la semana que entra. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos bendiga a través de este mensaje. Padre, te doy las gracias, Señor, porque mi Dios culmina este estudio en el día de hoy. Padre, hay muchas preguntas quizás que se puedan venir a la mente, pero primeramente, Señor, lo que podemos hacer es recordar la fe que pide, la fe del mendigo, la fe que nos ayuda a recordar, Señor, que no merecemos absolutamente nada y que todo aquello que tenemos, Señor, es por ti. Gracias, Señor, porque has extendido tu gracia a este mendigo, a este siervo tuyo, Padre eterno, que reconoció la necesidad que tenía delante de ti. Aquí estamos delante de ti, oh Padre eterno, recordando que tu palabra nos dice que somos polvo y en polvo te convertiréis. Padre, recordando que tu misericordia ha sido extendida por la cruz del Calvario y que en estos próximos días estaremos celebrando este glorioso tiempo de la resurrección. Pero mi Dios, probablemente en este recinto haya personas que aún no te conocen, y yo te ruego, Padre, que en este momento bendigas esta invitación. Nadie viendo, por favor, todos con los ojos cerrados. Iglesia Bautista Libertad, por favor, oren. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook
y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría que nos pudiera visitar. Si usted desea hacerlo, nos encontramos en Las Vegas, Nevada, y esta es la dirección donde usted nos puede encontrar. Gracias por habernos acompañado. Para nosotros es una bendición el poder saber que nos está viendo a través de este medio. Aquí lo esperamos todos los domingos a la 1:15 de la tarde, es la hora de nuestro servicio hispano. Estamos para servirle. Esperamos pronto verle por acá. Gracias por habernos acompañado. Que Dios le bendiga. Gracias por habernos acompañado. Si el mensaje de la palabra de Dios fue de bendición para usted, síganos a través de los medios sociales, a través de YouTube, Facebook y por supuesto nuestra página de internet en experienceliberty.com. Nos encantaría